Adelante, Milice, no te escuchamos. Parece ser que el micrófono está apagado. Adelante con la información. Bueno, No se encuentra, no se encuentra. Bueno, entonces vamos a continuar con la ronda de comentarios. A las 8:53 de la mañana, el maestro Ernesto Jiménez. Adelante. Muchísimas gracias, Julio. Le agradecemos principalmente siempre a Dios nuestro Señor, en especial en estas vísperas. Estamos en la Semana Mayor, en vísperas del Domingo de Resurrección, en donde conmemoramos la salvación del mundo, el Redentor que limpió los pecados de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. A Él, a nuestro Dios, le agradecemos la oportunidad de estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana. Sol 100 FM junto al Dream Team de la Comunicación Nacional en el programa más influyente y escuchado del fin de semana, El Sol de los Sábados. Miren, el escritor irlandés Oscar Wilde, brillante, mordaz, escribió que la naturaleza humana difícilmente cambia a través, que eso también sucede con la naturaleza de los gobiernos. Un gobierno honesto difícilmente deje de serlo por una coyuntura particular de crisis. Pero resulta que un gobierno que por motivos estructurales de orden material es un gobierno poco transparente y plagado de irregularidades, empujado por la ambición irrefrenable que lleva a los hombres a buscar amasar por fortuna y poder por encima de todas las cosas, un gobierno así difícilmente cambie en un momento de crisis. Todo lo contrario, pudieran exacerbarse esas bajas pasiones y se pudiera intentar aprovechar la crisis para beneficio de los particulares. Y recordemos que somos un país pobre. Siempre insisto con este axioma para empezar a analizar y entender la realidad nacional. Somos un país pobre, de instituciones débiles y escaso desarrollo educativo. En países como el nuestro, la impunidad y la corrupción suele cambiar por sus fueros. Basta señalar, para entender esto que estoy diciendo, el último informe de Transparencia Internacional, en donde salimos colocados en la más baja posición de la última década en materia de percepción de la corrupción. Salimos colocados entre los países más corruptos del hemisferio occidental, lo cual de por sí es una vergüenza, pero sirve de retrato a una material que muchos desde el poder pretenden ignorar. No olvidemos tampoco que ODE estableció en nuestro país su Oficina de Operaciones, la estableció en República Dominicana porque habían las condiciones de debilidad institucional para establecerlas. Un escándalo que ha conmovido a la República Dominicana y sucedió en INAIPI, porque sencillamente el escándalo de INAIPI es un reflejo de corrupción flagrante del gobierno danilista. Es un pequeño ejemplo de muchas cosas que andan mal. Pequeño ejemplo que tomaron este caso como chivo expiatorio para intentar ocultar otras realidades aún más terribles. Esto podemos verlo con las declaraciones sumamente vergonzosas, por cierto, del señor Juan López, ex subdirector general de gestión institucional de INAIP, el cual dijo que ellos recibían presión del Palacio Nacional para realizar la licitación fraudulenta y que fueron tomados como chivos expiatorios. Y fíjense que un oferente defraudado llamado Pablo Cabrera se atrevió a denunciar el caso. Nos enteramos casi por casualidad. Y por cierto, a ese señor, a Pablo Cabrera, acorde a sus palabras, le ofrecieron 30 millones de pesos, lo que haría aún más grave la denuncia en sentido general y de investigada por las autoridades. Pero también recuerden que nos enteramos del escándalo de Odebrecht porque nos vino del extranjero y aún así no está del todo claro lo que sucedió en ese proceso. Pero ¿y la mafia de OISOE? Olvidamos ya que nos enteramos de eso porque un ingeniero se pegó un tiro en el baño de esa institución. Un hecho que todavía cuando lo recuerdo me llena de pavor, me llena de indignación y de preocupación ante una corrupción estructural que ha hecho metástasis en el Estado. Un asunto sin precedentes. Y a ver, con estas situaciones irregulares uno esperaría una reacción firme, una reacción enhiesta de las mismas autoridades. Pero ¿saben cuál ha sido la reacción principal de los ambiciositos del poder que se creen dioses del Olimpo? Su reacción me acuerda a las famosas 5 etapas de duelo descritas por Elizabeth Kubler-Ross: negación, ira,
negociación, depresión y finalmente, empezando por el ministro de Salud Pública, que sacando el pechito intentó justificar los precios exorbitantes que estaban pagándose desde el Estado para beneficiar a un grupito. Siguiendo también por la forma burda en que comunicadores aúlicos del poder le dijeron a la ciudadanía que eran mentiras las irregularidades que el propio gobierno ha tenido que reconocer en INEHAIP. Y terminando por la aceptación forzada de las autoridades de las graves y flagrantes violaciones a la ley de compra, posterior cancelación de algunos directivos claves en los procesos de licitaciones amañados y fraudulentos que esa institución protagonizó. Todos estos casos deleznables y vergonzosos profundizan la crisis de credibilidad de esta gestión. Todo esto destroza aún más la escasa confianza que la ciudadanía todavía pone en este gobierno, porque entre muchas otras inquietudes se generan preguntas lógicas que ponen a reflexionar a la gente, como por ejemplo, ¿cuántos escándalos de corrupción más ignoramos porque sencillamente han sido ocultados en base al poder? O podríamos reformular esa misma pregunta y cuestionarnos de la siguiente manera: si pudiéramos investigar a fondo todas las instituciones del gobierno, ¿qué más encontraríamos? ¿Cuáles negocios, coimas, tráfico de influencias, despojos, licitaciones amañadas nos enteraríamos? ¿Qué tan putrefactas están las instituciones públicas? ¿Qué hallaríamos? Es más, pudiéramos preguntarnos también de cuántos escándalos nos enteraremos cuando esta gente salga del poder y no puedan manejar a su antojo muchas situaciones que inclusive desde la justicia se ocultan. Y es interesante observar también, queridos amigos, cómo ellos aparentemente siguen campantes, politiqueando, abusando de la ignorancia de la gente, clientelismo rampante, a pesar de la crisis sanitaria que está costando vidas de dominicanos y dominicanas. Pareciera que la clase media y de muchos sectores conscientes con el danilismo inició con los escándalos injustificables de corrupción y estos manejos indignantes del poder en beneficio propio. Y un ejemplo más de esos manejos para ir culminando, que llenan de indignación, es el hecho de que desde la DICOM, la gloriosa y siempre malponderada DICOM, acordiadato suministrado por el economista José Rijo, aumentó el gasto en publicidad en marzo a 41.802.000 pesos, distribuido entre 92 empresas y 312 personas físicas. Sería interesante saber quiénes son esas personas y esas empresas y además saber cuáles son sus posiciones oficiales ante los medios de comunicación. No sé si ustedes entienden la gravedad del asunto. O sea, mientras en este país faltan recursos para comprar pruebas, mientras aquí faltan recursos para comprar respiradores y ventiladores, algo clave para salvar vidas en esta crisis, los ambiciositos del poder aumentan el pago de anuncios para meternos hasta en la sopa, que ellos son los mejores de la bolita del mundo. Mientras muere una señora, como lo denunció nuestro amigo Pedro Manuel Casals en el Cabral Ibáez por falta de un ventilador mecánico, esta gente está haciendo clientelismo y politiquería full, un crimen injustificable contra el pueblo. A ellos mismos fue que la iglesia en el sermón de las 7 palabras para intentar sacar rédito político, y eso es sencillamente injustificado con las siguientes palabras. Es increíble, señores, cómo mientras nos enfrentamos al desafío sanitario y económico más formidable en la historia moderna, estos tipos estén enfrascados en sacar provecho económico y político de la crisis. Al parecer fuimos ingenuos al pensar que esta crisis del coronavirus podría cambiar la naturaleza viciada de un gobierno que instrumentaliza el poder para perpetuarse. Qué tontos fuimos al creer que el coronavirus los combinaría a poner los intereses del país por encima de sus ambiciones descontroladas de amasar poder. Parece que olvidamos la lección de sabiduría popular que enseña que el perro huevero, aunque le quemen la boca, seguirá buscando huevos. Parece que olvidamos esa lección. Sin embargo, a pesar de que la ambición de estos tipos no conoce límites y que la maldad enquistada en el poder tiene escasos recovecos a pesar de que ni siquiera el coronavirus COVID-19 ha podido detener la corrupción del gobierno de Danilo Medina, a pesar de todo eso, venceremos al coronavirus. Con la ayuda de Dios superaremos esta crisis y derrotaremos a todo aquel que intente detener el camino de progreso, desarrollo y bienestar que merece todo el pueblo dominicano.